Hey, ¿qué onda mi bandera criptonera? Bienvenidos a un video más de Cripto Noticias con yo, servidor Aarón Díaz. Hoy es miércoles 29 de junio y no hay ningún aviso. Bueno, sí, el 1 de julio se acaba la promoción. Tienes literalmente 2 días si quieres utilizar la promoción de Cake DeFi para que te puedas entrar a una rifa donde te puedan regalar $333 o bien te regalen los $30 que normalmente regalan. Si te interesa eso, voy a poner mi link de referido en de Cake DeFi para que puedas utilizar también los servicios de DeFi on Chain. Y si lo quieres hacer, pues te registras. Si no, ignoras todo lo que acabo de decir y no pasa absolutamente nada. Y por cierto, obviamente hay riesgos. No vais a pensar que lo dijo, no hay riesgos. Es como en lo que dos shitcoins. Nunca hicieron riesgos en Terra. Vamos a ver qué está sucediendo en el mercado del día de hoy. Porque tenemos que el S&P 500 está cayendo menos 0.36%, Dow Jones más 0.04% y Nasdaq menos 0.45%. A principios del día todo estaba a la baja. Cuando abrieron los mercados empezaron a tener una subida y luego ya empezaron a tener baja nuevamente. O sea, se alcanza a ver de hecho aquí cómo estaba a la baja, tuvieron subida y baja de nuevo. El que sí no tuvo subidas fue Nasdaq y Yap. El petróleo hace ratito estaba en $113, también ya está cayéndose también por lo mismo. Viendo el oro ha caído menos $2. Y los bonos de gobierno de 10 años están siendo comprados. Entonces estoy segurísimo de quién es el culpable, ¿no? Todo esto. Y están ahorita en 3.11. Va a la par de lo que vimos, de lo que está vendiendo los bonos en la venta de 2 años. Se vendieron más o menos por estos precios, con este interés. Ok, ¿qué está sucediendo en el mercado? Bueno, antes que nada vamos a ver cómo está la gasolina. La gasolina ya está reportándose que está en $4.87. Si lo redondeamos hacia arriba, se ha caído cerca de 1 centavo desde el día de ayer. Y como yo les vengo diciendo, en los siguientes días vamos a empezar a ver que esto empieza a subir nuevamente. Y esto se debe a que el petróleo ha venido subiendo nuevamente. Además que el G7 ya salió con su jalada de su plan. Ya ahora sí que lo mostraron y nos damos cuenta todos que es una vil barbaridad. Es un ejemplo claro la estupidez humana, al egocentrismo, pensando que el G7 es tan importante en el mundo cuando no son tantos. O sea, los países que están en el G7 ni siquiera tienen la mitad de la población, pero se creen se creen el pedo de Dios y con eso creen que van a poder doblar a Rusia. La verdad es que no, y no es porque yo sea prorruso o algo así, simplemente como economista voy a decir, güey, lo que están haciendo va a ser más perjudicial para ellos. Vamos a ver cómo está Overnight Repo. Subidas, caídas. Ayer tuvimos una subida y ayer los precios estaban cayendo. Actualmente posiblemente también tengamos todavía más subida el día de hoy. Todavía no se actualiza esta mañana, pero la tendencia sigue siendo estúpidamente alcista. Hasta que no termine esta tendencia no veamos un pico. Aquí podríamos tal vez decir que se empieza a notar que es un pico, pero necesitamos que se desarrolle más la gráfica, o sea que pasen más días para poder confirmar que llegamos a un pico. Porque, por ejemplo, también podríamos haber dicho que en diciembre habíamos tocado un pico y no, siguió subiendo. Entonces, pues queda a ver qué va a suceder. Yo la verdad creo que va a seguir subiendo porque la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés. Ya nos cantaron que el siguiente mes, en julio, van a subir 0.35%. Entonces, para que funcione todo esto, tienen que continuar. En el momento que veamos que empiece a curvear, o bien que la Reserva Federal diga que van a subir las tasas dependiendo de cómo esté el mercado, ahí ya podremos decir que ya llegaron al punto donde querían estar. Y posiblemente ahí es cuando vamos a empezar a ver el Overnight Repo doblarse. Y ahí es cuando les voy a decir, listo, hasta aquí llegó la caída y ya acaban de dar la señal de que van a empezar a comprar. ¿Qué está pasando en Yahoo Finance? ¿Qué nos dicen? Pues todavía sigue la desaceleración económica en la boca de todos. De hecho, hace rato estaba leyendo una noticia acerca de cómo, a ver si la veo aquí, de cómo el sentimiento de las personas, o sea, que se sienten mal económicamente, va a causar una deflación, o una recesión, diciendo que básicamente era una profecía autocumplida. O sea, si las personas sienten que les va a ir mal, van a causar una recesión. Y eso, amigos y amigas, es precisamente lo que yo les vengo diciendo que quiere hacer la Reserva Federal. Crear esta profecía autocumplida diciéndonos, oigan, la inflación se está subiendo muy fuerte.
Ya se estaba subiendo, no la pueden parar. ¿Cómo la paran? Creando una recesión. Se veía a lo lejos ya una recesión estilo estanflación, pero quieren evitar esto. ¿Cómo lo hacen? Pues hacen que la gente se dedique a pensar que viene una recesión, empiezan a actuar como que se viene una recesión, empiezan a ahorrar dinero porque se viene una recesión y causaste una recesión autocumplida. O sea, tu profecía se autocumplió porque tú creíste en la profecía y todo el mundo se mueve a ese ritmo, termina sucediendo, así la Reserva Federal dice, ah, mira, mis tasas están funcionando, aunque en la práctica no funcionan, porque realmente es una bobería lo que están subiendo en tasas, y con eso tienes para que puedan volverlas a bajar. Y si te no, mira, todo está bien, la economía se está recuperando, y ahora vuelves a poner al revés, te bombardean con noticias de que todo está bien, y así ya la vas a seguir viendo la Fed. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos que el miércoles el Producto Bruto de Estados Unidos del primer trimestre se revisó a la baja para mostrar una contracción anualizada del 1.6%, ya que el consumidor personal fue más débil de lo que se informó anteriormente. Y un informe separado a principios de esta semana mostró una caída en la confianza del consumidor de Estados Unidos a un mínimo de 16 meses, justamente lo que hablaba, y un deterioro en las expectativas a corto plazo a un mínimo de 9 años. Si hay unas expectativas bajas, en teoría entonces la expectativa de inflación va a bajar porque dices, bueno, es que ya no creo que los precios sigan subiendo porque yo creo que la economía se va al carajo. Eso es lo que quiera que piense la Reserva Federal para que deje de consumir, destruyen la demanda y no tuvieron que subir las tasas de interés al 10%. Sencillo. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han señalado el riesgo de las expectativas de la inflación se arraigan entre los consumidores, lo que justifica que el Banco Central mantenga su postura agresiva por ahora. ¿Ves? Si tu expectativa de inflación se arraiga, si crees que se va a seguir subiendo el precio el día de mañana, pues vas a gastar hoy esperando conseguir un mejor precio hoy que un peor precio mañana, o sea, un precio más alto el día de mañana. Y ¿cómo destruís esto? Hazle creer a la gente que se ve una recesión y tiene que ahorrar su dinero. Se crea una recesión. Otro argumento de las tasas de interés bueno, aquí nos están diciendo que sí, va a haber otra subida del 0.75%. Y bueno, ya, eso es todo lo que está saliendo hoy. O sea, no hay básicamente nada nuevo. Vamos a ver qué está sucediendo también. La inflación en Alemania se acaba de desacelerar. Nadie lo tenía previsto. Quiero actualizar para ver si hay alguna otra noticia. Dice que la Reserva Federal se acaba de comprometer a controlar la inflación. Bueno, Alemania, su inflación bajó ligeramente y de manera inesperada. Vamos a ver qué tan de manera inesperada lo era. Si somos realistas, no lo era tanto. Siendo honestos. ¿Por qué? Porque la gasolina viene bajando. Y eso es una de las cosas que... O sea, este mes, por ejemplo, la gasolina se estancó. El precio del petróleo se estancó. $120, $105 creo que cayó. Y así se le ha pasado en ese rango. Pero no ha venido subiendo ya. Entonces la inflación, de hecho, en Estados Unidos creo que sí fue en Estados Unidos también se había estancado. Bueno, pero ¿qué más sucedió en Alemania? Se bajó la inflación de un 7.9, que fue en el mes de mayo, a un 7.6 en el mes de junio. ¿Qué más? También lo que vemos aquí es que en el primer trimestre se estaban cayendo el índice de ahorros en Alemania. Entonces, ¿qué probablemente subió? Efectivamente, el índice de consumidor se ha estado subiendo, de crédito al consumidor. Entonces Alemania, al igual que Estados Unidos, está sobreviviendo bajo las tendencias de crédito y no de ahorros. Pero, ¿qué pasó? ¿Fue inesperada? ¿No fue inesperada? Pues no tanto. Y es temporal. ¿Por qué? Porque la disminución de esta presión inflacionaria se debe en gran medida a medidas de alivio temporales del gobierno al haber quitado impuestos en el combustible y en el transporte público. Al momento de haber quitado los impuestos hacen que el precio de la gasolina baje de golpe. Es básicamente lo que quiere Estados Unidos, Joe Biden. Es básicamente lo que se hace aquí en México. Aquí en México la inflación no se ha subido tanto. De hecho tenemos una inflación más baja que los Estados Unidos y que Europa. Gracias a esto hay un coste. Por supuesto que hay un coste, ¿sí? Yo les he dicho, cada acción que tomes tiene siempre un costo. Si hemos decidido que no se subsidia, quizás habrá un costo social, inestabilidad. Quizás no. La pregunta aquí es cuánto tiempo va a aguantar. Una ventaja que tiene México es que está lleno de petróleo. Entonces, con las refinerías en funcionamiento, en teoría, pues no nos costaría
tanto, o sea, no se sentirá el costo, porque sería nuestro mismo petróleo. Es como si tú dices, a ver, voy a sembrar maíz, y ese maíz lo voy a hacer tortillas, y esas tortillas me las voy a comer haciendo unos tacos de frijoles. Ok, ¿tuvo un costo para ti? Sí, un costo de oportunidad, porque pudiste haber ido al mercado y vender todas esas tortillas o maíz, y pudiste haber hecho una lana que no se come, pero podrías haber tenido hambre, pero mucho dinero, o no. Es básicamente esa misma hipótesis aquí en México. Tenemos el petróleo, nosotros lo sacamos, nosotros lo refinamos, entonces, ¿hay un costo de oportunidad? Claro que sí, lo podríamos haber vendido en el mercado internacional. Tendríamos muchos dólares, pero igual que Sri Lanka, sin petróleo, o más caro. Lo que también elevaría la inflación. Entonces, es una balanza. Hay costos de oportunidad en cada situación que se decida. Pero el punto es de que Europa no tiene petróleo, no tiene gas, entonces tiene que depender de otros países, y al momento de que lo subsidian, para ellos va a ser el doble de caro, porque tienen que comprar el petróleo caro o la gasolina cara y luego subsidiarla. Entonces pierde dos veces. Eso sí puede hacer que sea más fácil que Europa tenga que quitar estos subsidios que, por ejemplo, México. Porque en México perdemos el costo de oportunidad de no venderla en el mercado internacional, pero en Europa van a tener que empezar a imprimir más dinero para poder comprar esto, y realmente el que termina pagando va a ser el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos al momento de que se devalúe su moneda, que es el euro. Vámonos a la siguiente. Y algo que yo también me he preguntado, y el otro día se los dije, la inflación es buena para los gobiernos. Aman los gobiernos. Cuando tú escuches que un gobierno te diga, es que un poquito de inflación anualmente es sano. No, no lo es. No, olvídate de eso. Nada, 0% de inflación. Lo mejor que sería para nosotros, seres humanos mortales como Maruchans, lo mejor sería tener algo llamado deflación. Porque la deflación haría que el dinero que tenemos empiece a subir de valor. No significa que necesitamos entrar en una recesión para que haya deflación. Por ejemplo, una forma de que exista deflación puede ser con la automatización. Al momento de que se bajan los costos de crear cosas, el dinero, o sea, se baja el costo de los productos que vas a comprar, tu dinero te rinde más, eso aumenta el poder adquisitivo, eso sería una deflación. Entonces, no necesariamente la deflación es una recesión, y eso es mucho lo que nos han enseñado de chiquitos, de que si es una recesión o hay deflación, significa que hay recesión. No necesariamente, hay formas en que se puede quitar eso. Así como la inflación no solamente proviene de la impresión de billetes, aunque sí viene por parte de actualmente. Bueno, hablando de esto, les enseñé el día de ayer que los bonos de Estados Unidos no están logrando obtener los compradores que ellos quisieran. Y esto hizo que se tuvieran que elevar el costo de los bonos y tener que aumentar el interés para atraer compradores y podérselos llevar. Esto, sin lugar a dudas, como les dije el de ayer, va a aumentar el pago anual que tiene que estar pagando Estados Unidos para tener estas deudas. Estados Unidos está en un gran déficit, en realidad está quebrado porque no tiene el dinero, porque no lo junta. Pero aún así, las tasas de interés en comparación con el Producto Bruto es bajo. Y te quiero explicar cómo funciona este gran engaño, y por eso la inflación la aman. Porque hace que las tasas o el pago que se hace dividido contra el Producto Bruto sea porcentualmente cada vez más bajo. Te voy a explicar cómo funciona. Mira, aunque anualmente se ha venido subiendo cuánto tiene que pagar los Estados Unidos año tras año, su índice de porcentaje contra el Producto Bruto ha venido bajando. Anualmente se subió el pago de interés de la deuda en un 11.7%. Ya están en 140,000 millones de puro interés. 140,000 millones. O sea, básicamente un mes de inversión de la Reserva Federal. Y y bueno, sí, aquí recordar que la deuda que ya estuviera antes de las nuevas subidas de tasas de interés, no se cambia el interés que tienen que pagar. Hay algunas excepciones muy chiquitas, como los TIPS, que son unos bonos especiales que lanzan los gobiernos que te terminan por pagar lo que sea la inflación y cosas así. Pero en general la deuda no termina aumentando las tasas de interés o el interés que pagan porque se emitieron en el pasado. Lo que quiero llegar está acá. Acá está. Fíjate cómo cada vez han estado pagando menos en sus tasas de interés. ¿Lo ves?
¿A qué se debe esto? ¿Cómo es posible que pagan más dólares pero menos intereses? La respuesta está sumamente sencilla. Como el comparativo aquí es contra el Producto Bruto, lo único que tenemos que hacer es que el Producto Bruto siga creciendo para que, comparando la tasa o el endeudamiento o el pago contra el Producto Bruto, se vaya a la baja. ¿Cómo hacemos que exista este tipo de crecimiento en el Producto Bruto de una forma artificial? Generando inflación. ¿Por qué? Porque si elevas los precios, recuerda que los impuestos son porcentuales. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos cobra el 8%, por ejemplo, en las ventas de artículos, los artículos suben de precio, pues el gobierno también gana más. Entonces, ¿al gobierno le conviene que exista inflación? Por supuesto que sí. Si los precios empezaran a caer, empezáramos a tener deflación, el gobierno empezaría a percibir menos ingresos. ¿Y eso qué haría? Pues que ellos también estén recibiendo menos ingresos. Por eso, cuando escuches que un poquito de inflación es buena, es pésimo. Nunca un poquito de inflación es buena. Para los gobiernos sí es excelente. Tener inflación es excelente. Significa que van a sacar más dinero dos veces. Una, del dinero que imprimen. Y dos, del aumento de los precios de los artículos, ya que tu dinero se habrá devaluado. Y ellos van a recolectar más de tu dinero a través de los impuestos. Así que es como te fregan dos veces seguidas. Vámonos a la siguiente. Y ya en esta bonita tradición, creo que ya me están marcando. Denme un segundito. Perdón, voy a tener que salir rápidamente, pero quiero terminar esta nota antes de salir. ¿Recuerdan cómo hemos visto que plantas, que granjas, que animales, que los pollitos, que los huevos, todo lo han venido destruyendo? Pues agréguenle otra planta y celebremos, sáquense unas cervecitas, sáquense algo, porque ya es la número 100 en menos de un año que tiene que cerrar y la cierran y ni siquiera alguien sabe por qué la cierran. Pero esta es una planta de procesamiento de pollo en la pequeña ciudad de Caryville y va a cerrar sus operaciones a finales de verano. No se ha revelado el motivo, pero cierra una nueva. Ya es la número 100 desde que inició este fenómeno. Desde el 1 de noviembre del año 2021 ya estamos en la número 100. Digo, no hay nada que celebrarlo, pero como no hay nada que celebrar, pues dense un traguito de algo, pues porque todo el mundo va a llevar la chingada, pues venimos, pues se van contentos y la chingada, ya contentos, con una sonrisa en la cara. Y de hecho, mientras están cerrando las plantas de procesamiento de carne, de huevo, de carne de pollo, de res, mientras vimos cómo se murieron 10,000 vaquitas hace 2 semanas, por supuesto calor, quiero que escuches esto. Mientras tanto, en London, Ontario, Aspire Food Group anunció recientemente que su nueva planta de producción de insectos producirá 9,000 toneladas métricas de grillos al año para el consumo humano y de mascotas en América del Norte, según Canadian Manufacturing. Como recordatorio, los tecnócratas del Foro Económico Mundial, el FMI, o WEF por sus siglas, instaron a las personas hace semanas a deshacerse de la carne por alimentos beneficiosos para el clima, como algas marinas, algas, cactus y también habían dicho en aquel entonces insectos. Entonces, de repente los procesadores de carne desaparecen y empiezan a aparecer procesadores de insectos. Ah, qué bonito se siente ser vegetariano en algunos momentos de la vida. Pero ya, la número 100. Ahora sí, regreso en un segundo, que para mí va a ser como 10 minutos, para ustedes va a ser un segundo. La bonita magia de poder pausar videos. Ya regresé y para mí fueron como 10 minutos, como les dije, para ustedes fue un segundo. Vámonos a la siguiente. Y nos está saliendo... Ya salieron los planes de qué es lo que planea hacer el G7 para bajar el precio del petróleo de Rusia. Y es que están diciendo, ya lo habíamos medio visto, pero están diciendo que quieren poner un precio máximo. Pero hay que recordar que ellos mismos pusieron sanciones para que ningún país pudiera comprar el petróleo ruso. Y luego se pusieron a amenazar a países con que si compraban el petróleo ruso los iban a sancionar también. Y luego se pusieron a sancionar a lo que es más importante, a las empresas aseguradoras de buques de petróleo, como para que no los vayan a asaltar, no se vayan a perder, no se vayan a derramar. Es necesario, cada vez que un buque sale por ejemplo, hacia un puerto, tienen que tener este permiso o este seguro
pues para confirmar que no van a llegar a chocar y aventar todo el petróleo ahí y que nadie se va a hacer responsable. Entonces cada vez que sale un envío tienen que pagar un seguro. Y esto es algo que también sancionaron para que no pudiera pasar esto. Entonces al momento de que ninguna compañía los asegura, pues en el mundo los puertos no lo aceptan. O sea, en la práctica están sancionando, están prohibiendo los buques rusos con petróleo ruso. Bueno, pues ellos mismos fueron los que crearon este problema. Entonces en la práctica ellos no compran ya petróleo ruso. O no directamente, lo compran a través de la India, pero eso es otro tema. Entonces ahora lo que están diciendo es que los países que en realidad no compran petróleo ruso van a ponerle un precio máximo al petróleo ruso que de por sí no compran porque siguen prohibidas las aseguradoras. Esperando que Rusia vaya a decir: sí, no hay bronca. No importa que en China me lo compren más caro, yo te lo voy a vender a ti porque eres europeo o eres gringo. Sí, no, yo amo a los eurogringos. Entonces, sí, te venderé mi petróleo más barato. No importa que en la India también me lo compre más caro. No. Prefiero vendérselos a ustedes. A los que me están sancionando de todas maneras y me están provocando hacia la guerra. Tiene mayor sentido lógico. Es una estupidez, completamente. ¿Tiene sentido económico? No. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a poner esta sanción dentro de la frustración de que... O sea, recuerda que los europeos y los gringos están frustrados porque sus sanciones, lo único que hicieron es que sus sanciones intentaron hacer que se fuera a desplomar los ingresos de Rusia a la economía rusa. No sucedió. ¿Qué sucedió? Rusia vende menos petróleo, o sea, tiene que vender menos de sus recursos naturales y aún así recibe más dinero que antes de que hiciera el conflicto. O sea, básicamente lo están premiando. Entonces, esta frustración hace que tomen decisiones estúpidas. ¿Qué decisión estúpida? Poner esto. Porque lo único que va a suceder ahora es que si Rusia les vendía petróleo, no les va a vender nada. Porque le están pagando más abajo. Pero la estupidez no acaba ahí. O sea, es que realmente... Mira, mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, tengo dos hermanos mayores por si no lo sabían. Uno de ellos siempre me ha dicho, o me decía más chico, el ser humano es víctima de su propia estupidez. Y la verdad es que estas palabras resuenan bastante bien. Todos somos víctimas de nuestra propia estupidez. Macron salió con la visión de que no deberían solamente de poner un precio máximo hacia Rusia, sino hacia la OPEP Plus en general. ¿Qué va a ocasionar esto? Uno, recuerda que Occidente no tiene la mayor parte de la población. La mayor parte de la población la tiene la India, y la tiene China, y la tiene Rusia. Entonces la OPEP Plus, si Occidente decide poner un precio máximo, pues se lo va a empezar a vender a los que le paguen mejor. Y recuerda que el poder económico de un país está respaldado por la energía que consume, porque la energía hace que se muevan las cosas. En la práctica lo que está haciendo Occidente es quitarse el petróleo de golpe, al momento de intentarlo comprar más abajo, pensando que así es como se regulan los precios. Pero lo único que va a ocasionar al momento de que pongan esto es escasez de petróleo en los países que decidan poner este precio máximo, este tope máximo, porque no les van a vender a ellos. Entonces al momento que le vendan menos, si es que les venden, lo que va a terminar sucediendo es que el precio que llegue va a aumentar porque se va a crear un mercado negro. No va a haber gasolinas y las pocas que hay van a aumentar porque se van a estar revendiendo. Así que son unos genios los del G7. Genios. Y el problema es que nosotros aquí en México estamos al lado de Estados Unidos. Y si Estados Unidos la caga como le está cagando, nos vemos afectados sí o sí. Y también somos parte de la OPEP Plus, por cierto. O sea, básicamente le van a decir a México que se ponga a vender el petróleo más barato. Urge la nueva refinería de Dos Bocas. Urge. Lo bueno es que ya creo que está ya va a estar, ¿no? En operación escuché que en 6 meses. Ya sé que el Reforma dijo que hasta el 2026. No le hagan caso al Reforma. Por favor, tengan un poquito más de inteligencia y pensamiento crítico. Dijeron que en 6 meses, si no me recuerdo. Pero bueno, ahí está. El G7 cajeteándola por donde va. Obviamente esto lo que hizo es que el precio en la mañana estaba más alto. Se disparara a $113 porque te dijeron, güey, no vas a hacer nada, absolutamente nada. El único que se va a ver afectado va a ser tú. Pero no entienden. Al desentender, al desver que no entienden.
Siguiente, Escocia se está preparando para un nuevo referéndum de independencia y Escocia está buscando nuevamente la independencia del Reino Unido. Y hay que dar como contexto que en el 2014 ya había habido un referéndum y en aquel entonces, con trampas, sin trampas, convenciendo, no convenciendo, por X o Y razón, no me importa. El punto es que el resultado fueron que el no ganó 2 millones frente a 1.617.000 con un sí. El detalle es que no sabemos en qué punto se encuentra ahorita Escocia y cómo se encuentran los escoceses. En teoría, se supone que Escocia le tiene que pedir permiso a Boris Johnson para que Boris Johnson le dé un permiso para que puedan hacer un referéndum para saber si pueden independizar. Obviamente, Boris Johnson dijo que ni madres, que no les va a dar nada, pero aún así van a llevar a cabo este referéndum porque van a decir, bueno, nosotros sabremos si seguimos siendo parte del Reino Unido. Y hay que fijarnos porque si Escocia se termina separando, también Irlanda se va a separar y ya así el Reino Unido se termina dividiendo en 3. Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, como en los viejos tiempos. Vámonos a la siguiente. Y hablando de Gran Bretaña, pobrecito de los europeos, porque fíjate, ellos mismos se pusieron a dispararse en los pies cerrando el gas ruso. Y tan solo pensar que tienen el Nord Stream 2, que se los habían construido y los muy idiotas lo cerraron. Bueno, pues Rusia sabemos que les bajó la potencia del gas un 60%. Y todo el mundo ahorita se está peleando por gas. Ya habíamos visto a los Países Bajos, o sea, Holanda, decir que iba a entrar en una crisis, puso las alarmas del gas porque estaban quedando sin gas. También Alemania hizo lo mismo, ya estaba en la fase 2, encaminados a la fase 3. El detalle es que ya no lo habían advertido. Mismo Holanda, mismo Montenegro. Si no hay gas, esto va a ser un caos porque no va a haber electricidad y la Unión Europea se va a pelear un país con otros países. Si no hay gas, si no hay electricidad, no importa si eres rico o no, no vas a tener electricidad. Punto. Ya, así, bye bye. No hay electricidad. El detalle es que uno de los países que también le da gas a Europa es Gran Bretaña. Y ahorita ya les está advirtiendo justamente lo que yo pinches les dije de dónde que empezar todo este desmadre, que cuando los países europeos empezaran a verse las difíciles, iban a empezar a cerrar la llave del gas para no compartirlo, porque iban a ver primero por sus ciudadanos. El Reino Unido ha advertido que puede cerrar el oleoducto al continente. La Unión Europea se enfrenta a una mayor incertidumbre en el suministro de gas, ya que Gran Bretaña ha amenazado con cortar su flujo de gas al continente si se enfrenta a una grave escasez. Y es que normalmente durante el verano, Reino Unido o Gran Bretaña le envía gas a Europa para que llenen sus inventarios. Realmente ellos no tienen inventarios, los de Gran Bretaña, entonces todo se guarda en Europa. Y en invierno se va el flujo del otro lado, o sea, de Europa hacia Inglaterra. Y ya los ingleses dijeron que en caso de que llegaran a tener un problema de escasez de gas, van a tener que cerrar la llave y no les van a apoyar a Europa porque van a ver primero por sus ciudadanos. Es casi como si yo lo hubiera profetizado. Aarón, el nuevo Nostradamus. No, solo es lógica económica, nada más. Es pura lógica y ya te lo puedes predecir. Rusia le dice a Ucrania cómo terminar el conflicto rápidamente. Y esta noticia se está dando al mismo tiempo donde, mira, no te voy a dar la nota, pero te lo voy a resumir. La OTAN le está diciendo a Ucrania que solo existe un camino y es la guerra, y ellos le van a seguir apoyando para que continúe la guerra. Por un lado, la OTAN dice, no, tienes que continuar luchando. ¿Por qué? Porque chica tu madre, o sea, hasta el final. Pues porque la OTAN están desviando parte, o sea, tienen que seguir imprimiendo dinero. Una parte de estar imprimiendo dinero se va a las armas y así pueden estar fingiendo que la economía va muy bien mientras siguen imprimiendo dinero. No pueden dejar de imprimir dinero, entonces es como una válvula de escape. Entonces, Rusia le está diciendo a Ucrania que si quieren, el día de hoy, o sea, antes de que todos nos vayamos a dormir, pueden ya así acabar con la guerra. Tan solo tienen que aceptar los términos de Rusia. ¿Cuáles son? La desmilitarización, que no se van a unir a la OTAN, que van a aceptar a Donbass como una república independiente y a Crimea como parte de Rusia. Esos son los puntos claves y además de que lo acepten, si lo aceptan hoy se firma el acuerdo de paz y hoy se acaba la guerra. Es lo que le está diciendo Rusia. Obviamente Zelensky
de, pues ahora sí que high con este opio que le da la OTAN, Zelensky también afirmó que Ucrania no tiene intención de mantener conversaciones con Rusia hasta que obtuviera una posición más favorable y recuperara los territorios que perdió después de que Moscú lanzara su ofensiva a finales de febrero. O sea, le está diciendo, no, yo voy a continuar la guerra porque la OTAN me dijo que me va a seguir protegiendo. Vámonos ya a noticias de cripto. Y empezamos con esta. Y es que ya se abrió el puente de Ronin Axie tras el hackeo de $600 millones. O sea, de Axie Infinity ya se va a poder sacar Ethereum. Lo vas a mandar a Ethereum. Recuerda que el puente, y para los que se tragan las mentiras de que la web 3.0, es que las sidechains, el puente no es más que otra red privada de ellos, que es un clon de Ethereum, que por eso es compatible con el Ethereum, pero es porque es como si yo lanzo una red, digo Aron Chain, y es un clon de Ethereum, y digo, mira, es compatible con Ethereum. Y ustedes me mandan sus Ethereums, yo los guardo y yo les creo Aron Ethereum, o sea, monedas que se van a hacer funcionales dentro de mi red privada. Eso es básicamente las tonterías que sacan los de Web 3.0 y los puentes. Así funciona, no se envía un activo de una red a la otra, no funciona así. Siguen existiendo en la misma red, solo que se quedan en una cartera estancados. Bueno, a Mar se lo recuerdo. Entonces, con esto, si tienes en Axie Infinity, vas a poder sacar y viceversa. Y el puente Ronin es una cadena lateral de Ethereum, lo que te dije, privada de ellos. Pero que no tiene la seguridad que tiene Ethereum, por así decirlo. Porque no la tiene. Porque no tiene tantas computadoras detrás. BlockFi acaba de recibir una licencia que le permite operar en Iowa después de haber sido multado por unos billoncitos de dólares. Ya le entregaron, o sea, lo único que querían en la práctica es dinero. Y luego con la licencia van a pagar impuestos, tener una oficina donde se pueden ir a quejar. Y ya tienen licencia en Iowa, entonces van a volver a operar en Iowa. Vamos a la siguiente. Y se dio un drama el día de ayer en Twitter. Y es que Coinflex, una de las compañías que les había dicho que había pasado los retiros, se puso a explicar un poco más de qué es lo que estaba sucediendo. Dijo que había una persona rica, multimillonaria, que no estaba pagando una deuda que había sacado con ellos, porque no la pueden liquidar, ya que habían firmado un contrato donde esa persona se comprometía a dar garantías personales, o sea, casas, carros, etc, 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 en caso de que no pudiera pagar su deuda, y a cambio no lo liquidarían si es que el precio cayera. Ahorita hablamos de qué persona se trata, pero también decir que Coinflex, como no puede recuperar este dinero, 47 millones, va a lanzar la misma estrategia que tuvo Bitfinex cuando sucedió el hackeo en el 2016, que le hackearon como 700 millones, si no mal recuerdo. Y Bitfinex lo que hizo fue sacar unos tokens, los cuales la gente que fue afectada le dieron esos tokens y Bitfinex los iba comprando para darle ese dinero. Denme un segundo, es que me están hablando aquí en Telegram, déjenlo cierro. Bueno, pues Coinflex va a hacer exactamente lo mismo. A las personas que se vean afectadas, o más bien a todos, les va a entregar esta moneda. Con esa moneda les prometen darle un rendimiento del 20%. Obviamente la intención es que la gente invierta en la moneda dándote un rendimiento del 20%. Y ellos van a estar comprando la moneda y así van a poder recuperar el dinero. O sea, ¿de quién sale el dinero para recuperar esos 47 millones? De las personas que inviertan aquí en esa moneda. Básicamente porque un 20% de nuevo es demasiado dinero. Es muy llamativo y con esto pues están coqueteando a las personas que quieren hacer un dinero extra. ¿Hay riesgos? Obviamente que sí. Todo en la vida lleva un riesgo. Todo. Hasta comprar bonos de gobierno de Estados Unidos, que es el riesgo cero, tiene un riesgo del 100% de que vas a perder el poder adquisitivo. Todo tiene un riesgo. Vámonos a la siguiente y ya. Roger Ver es la persona. Roger Ver es la persona que están acusando. Coinflex está acusando que Roger Ver es la persona que no quiere pagar esos 47 millones de dólares en USDC. Salió el drama porque Roger Ver salió a decir que no es cierto, que él no es, que de hecho él les había prestado dinero y que no se los han devuelto y que los va a demandar porque no les han devuelto el dinero. Se hizo el drama y ellos le contestaron diciéndole que no, señor, usted firmó un acuerdo, tenemos un contrato donde me tienen que pagar y bla, 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 bla. ¿Quién es Roger Ver? Fue uno de los primeros inversionistas en Bitcoin. Le llamaban Baby Jesus Bitcoin o Bitcoin Jesus, algo así le llamaban. Era de los primeros que empezaron a defender a Bitcoin y cuando se bifurca Bitcoin y se transforma en Bitcoin Cash y Bitcoin normal, él fue uno de los promotores de Bitcoin Cash. Bueno, pues al parecer tuvo mucho Bitcoin Cash en esta plataforma, sacó un préstamo en contra de ese Bitcoin Cash, al parecer, según esta historia, y
pues sí, no quiere pagar. No quiere pagar esos 47 millones de dólares. Pero bueno, vámonos a la siguiente. También salió un rumor que según esto el FBI había denegado la salida del fundador de Alex Mashinsky, el fundador el CEO de Celsius. Le había negado la salida del país y según los rumores había estado intentando salir del país y le negaron obviamente el vuelo. Entonces ya salió Celsius a decir que no es cierto, que es una noticia falsa, que es una noticia sacada de Mike Alfred, cofundador de la firma de análisis de criptomonedas Digital Assets. Entonces sí, estoy diciendo que no, que es mentira y que no es verdad, así que no sabemos la verdad si realmente es mentira o no. No tenemos idea porque nos están comunicando muchas cosas. Vámonos a la siguiente. Y en Rusia, ya al verse ya afectados porque van a sancionar el oro, ya no se va a poder exportar, y al haber sido desconectados del sistema SWIFT, lo que harán, van a eliminar el IVA en las monedas, en las criptos. Ya no, o sea, yo no sabía que cobraban IVA, pero sí, al parecer cobraban IVA cuando vendías. Y además van a bajar los impuestos que les cobran a los exchanges para que, obviamente, eso es con la intención de estimular que las personas utilicen más Bitcoin para transferir dinero a nivel global. Sí, es eso. Vámonos a la siguiente. Y también Compass Mining acaba de perder sus instalaciones. Si no lo sabías, Compass Mining es una empresa que además de vender Bitcoin ofrecía la opción de que si tú eras, o sea, por ejemplo, yo soy aquí en México, o tú en Argentina, o en Uruguay, o donde estés. Si tú dices, ¿sabes qué? Quiero comprarme un minero, pero no me alcanza, además tengo que pagar la luz, está muy cara aquí. La idea es que Compass Mining, puedes comprar el minador, suena bastante bien. Lo compras y les pagas una renta para que ellos lo guarden por ti. Ellos a su vez lo que estaban haciendo era comprar el minador. Bueno, ellos hacían el minador, lo ponían a minar y ellos pagaban la renta por ti a una empresa llamada Dynamics Mining. El detalle es que Dynamics Mining dice que Compass lleva 6 meses o 6 pagos atrasados y 3 impagos relacionados con las facturas de servicios públicos y las tarifas de alojamiento. O sea que no está pagando la renta, no está pagando la luz tampoco, y ya llevan varios días atrasados o varios meses atrasados. Y además, un segundito que abrí una cosa aquí sin querer. Ahí está. Y bueno, obviamente esto también salió a luz en Twitter y se empezaron a pelear en Twitter las dos compañías. Y Compass Mining dijo que esta batalla se llevará a los tribunales, no en Twitter. A lo que contestaron los de Dynamic Compass, que pues deberían de hacerlo en Twitter, pues porque ahí tienen la mayoría de sus clientes y necesitan saber qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente para las personas que sí tengan minadores con Compass Mining, en una de sus políticas es que ellos pueden reorganizar, retirar o reubicar el hardware del cliente sin ninguna responsabilidad para Compass. Y además que no los puedes demandar en tribunales ni participar en demandas colectivas. Así está la situación. Entonces, está mal porque lo están corriendo de donde tenían los minadores. No sabe ahora dónde se van a pasar. Y pues sí, no sabemos si están también ellos no tienen liquidez y pues todo vale madre. Vámonos a la siguiente. Y hablando de minadores, Marathon, una empresa minera, le está sufriendo porque el 75% de sus mineros está apagado después de que allá en Montana haya llovido mucho y les dañó a una de las empresas que generan electricidad, las dañó y no pueden prenderlos. Esto significa que es posible que el hash de minería, o más bien la dificultad, se vaya a caer. Eso es bueno si tienes mineros de Bitcoin, pues hay que estar atentos porque posiblemente se vaya a ser un buen momento para empezar a minar Bitcoin. Vámonos a la siguiente. Y ya salió la noticia de que en Colombia van a preparar una nueva ley para exchanges y para criptomonedas. Esta ley ya se había escrito antes de que llegara Gustavo Petro. Según la ley, se buscará resguardar a inversores y generar un marco de legalidad al trabajo de las empresas de compra y venta de criptoactivos
prevé que todos los operadores se constituyan como una sociedad comercial o franquicia de una sociedad extranjera, o sea, básicamente que tengan un lugar ahí, una oficina en Colombia. Si no importa si es Binance, si Binance quiere operar, pues va a tener que tener una oficina que diga Binance. ¿Para qué? Porque les encantan los reguladores. O sea, aunque vivimos en la era del internet, donde puedes enviar un correo y ya, a ellos les encanta poder llevar una carta con su sobre y entregársela directamente a los de Binance en una oficina de Binance. Quieren básicamente tener una cara. También dice que, bueno, mejor les voy a leer los 9 puntos claves. Dice que tienen que tener una sociedad comercial, como les dije, domiciliada, a ver si ya lo vimos. Deben dedicarse únicamente a las actividades calificadas como servicios de intercambio de criptoactivos. La entidad debe tener un programa de seguridad informática en conformidad con las instrucciones para el efecto imparte el Ministerio de Tecnologías de Información, o sea que va a tener que tener salvaguardas. Se debe detectar y prevenir el blanqueo de capitales, o sea, va a haber ley de KYC, lo van a reforzar. Tiene que registrarse en el RUPIC ante la Cámara de Comercio de su domicilio indicado, bla bla bla, que es titular del dominio web, la información, básicamente como la WIF aquí. Si quieres poner un cajero, pues tienes que registrar en la WIF, o si quieres poner un exchange de criptomonedas, debe responder a la unidad de información y análisis financiero según los términos bla bla bla, y deberá reportar las operaciones inusuales, o sea, es básicamente lo que hace también aquí en México. Dar cumplimiento a las normas de protección de datos personales, o sea, que no vendan tu información. Implementar medidas de conocimientos del cliente y de debida diligencia del cliente, como dije, el KYC, y contar con un manual de operaciones para el funcionamiento de las PIC que administre, aprobado por el Ministerio de Tecnología de la Información. Así que, bueno, así está. Lo bueno es que Colombia ya va a tener regulaciones, por cierto, por un punto. Mira, más ver estas regulaciones malas a que lo terminen prohibiendo, obviamente. Pero pues obviamente a mí me gusta más una vida sin estas regulaciones porque, pues sí, no, es como en México. Aquí está bien chido porque el SAT no acepta que el Bitcoin sea una moneda. Si ganas en Bitcoin no tienes que pagar impuestos porque no aceptan que el Bitcoin sea una moneda fiduciaria, al menos de que vendas por pesos o por dólares o por alguna otra moneda fiduciaria. Bueno, vámonos a la siguiente. Hablando de México, Ripio, un exchange de Argentina, ya llegó a México y te va a permitir comprar criptomonedas a través de Mercado Pago. Esto es una excelente noticia, más que nada para los negocios. Por ejemplo, yo tengo un negocio y yo acepto tarjetas de crédito a través de Mercado Pago, más que nada por las personas que quieren pagar con tarjetas de despensa. Y básicamente ahora voy a poder transformar ese dinero que antes lo tendré que enviar a un banco, y del banco a un exchange, y del exchange a comprar Bitcoin, pues ahora lo puedo enviar directamente a Ripio y comprar con Mercado Pago. Excelente opción. Y además, ahorita si utilizas el código de RIPIOMP, te van a dar desde el 16 de junio al 16 de julio 50 pesos en compras mínimas de 250 pesos. O sea, si compras $12, te van a regalar básicamente como $2. No es mucho, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Vamos a la siguiente. Y al parecer un tribunal de las Islas Vírgenes de Británicas acaban de ordenó la liquidación de Three Arrow Capital. ¿Qué significa que los están liquidando? Significa que los acaban de obligar a que vendan todo. Todo lo que tengan, oficinas, teléfonos, todo lo van a tener que vender para pagar las deudas. Ya habíamos visto que Digital, no sé qué cosa, ¿cómo se llamaba esta? Pues Jagger Digital era una de las empresas que más le había sufrido a Three Arrow, pero hay varias empresas que están sufriendo por Three Arrow. Bueno, pues esta va a perder un chingo de feria. $675 millones estarían perdiendo. Entonces, con esta orden de liquidación, lo que van a hacer es intentar recuperar este dinero. O sea, ellos van a demandar, van a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me debe este cuate 675. Como la orden ya es que se liquide, básicamente el gobierno va a vender todo lo que tenga Three Arrow Capital y va a las personas que digan, a mí me debe tanto, pues le va a empezar a pagar. Así que bueno, no sé qué tienen todavía. Sinceramente no lo sé, no tengo idea. Pero la cosa está así. Vamos a la siguiente. Y Grayscale está preparándose porque el 1 de julio es el último día, el día más hermoso del año, por cierto. Está preparándose para que la SEC le diga si le aprueba o no le aprueba un ETF de Bitcoin. Acaba de ver que en Suecia acaban de aprobar un nuevo ETF de Bitcoin al contado.
o sea, un spot, y los de Grayscale quieren ser los primeros, y básicamente le están haciendo manita de puerco, porque se la han venido ya contratando, o sea, tienen como una liga de la justicia de puro abogado, para que en cuanto la SEC diga que no, que lo rechaza, entonces van a demandar a la SEC, los de Grayscale, para que los obliguen a aprobar el ETF de Bitcoin. Miedo y codicia, 13 puntos, P-Cycle lo tenemos yéndose todavía a la baja. Mientras que el NBT estamos en un buen momento de compra según el NBT. Purpose Quiso compraron el de ayer, les dije que habían vendido y ahorita que acaban de comprar un poquito más, cerca de 100, básicamente lo que habían vendido. Bueno, Grayscale sigue así, todo feo. ¿Por qué está fallando? A ver, ¿es esto? No carga. Bueno, vamos al siguiente y vemos cuál es el top 10. ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva... todo está en rojo. De hecho, Ethereum está cayendo bastante. 7%, está cayendo bastante. Se lo lleva Bitcoin. Sí, Bitcoin con un 2.81% a la... No, es Dogecoin. Porque Dogecoin va para arriba con un 0.41% a la alza. Es la única. Mientras que el top 100 se lo lleva Terra Classic USD subiendo un 44%. Bueno, todavía hay gente que le sigue metiendo esa madre. Mira, esa es la de Tron, la USDDD. A ver, quiero ver cómo va esta madre. El que es la copia barata de Terra. Pues ya lleva un tiempo que lleva abajo del dólar. Sí, lleva un tiempo. Bueno, vámonos a ver comentarios. Ya para irnos, Jorge OC, Ever Márquez, Hugo Hernán, Juana Rodríguez, Alberto Navarro, Fernando Méndez, Lonely Wolf, Iván Ruiz, Daniel Carranza, Virtual Ingeniería Celestín, Carlos García, Charlo López, César Razo, Caft, Psychemistry, Leo Martínez, Amadeus, Rush Player, Diego Valle, Rush Player, José Hernández, Daniel Guzmán, José Boque y Pele Odínez. Muchísimas gracias a todos los que comentaron, nos hacen llegar más a más personas. Comenten, denle like, compartan. Así llegamos a los 100,000 y alcanzamos ya la mañanera. Cuídense mucho, yo los veo el día de mañana. Cuídense, bye.